Tal como se los comenté durante la lectura de mi segundo cuento, Tanta Maldad, iba a llegar el momento en que les iba a compartir la lectura del último de los relatos, el último que quedaba pendiente de la lectura completa de 7 relatos contenidos en mi libro 7 relatos breves de suspenso y terror. El que quedaba pendiente era el primero de ellos, La Señora. Les comenté también en esa oportunidad que este relato era especial para mí, se había convertido en mi punto de partida en este maravilloso mundo de la escritura de relatos breves, de cuentos, y por eso tenía un lugarcito especial dentro de mi corazón de escritor. Ahora, poco más de una semana, si no me equivoco, después de haberles regalado el último video, me encuentro aquí, en la misma atmósfera de luz tenue, tranquilidad, una noche fría, instalado con un refrigerio al costado para poder mitigar el calor y listos para regalarle la última lectura pendiente del relato La Señora. Así que los invito muy cordialmente, pónganle pausa al video, los espero, vayan por algo, pónganse cómodos y pongan oído para que se adentren en lo que vive la señora, en lo que el relato les regala y puedan absorber lentamente y muy bien cada una de las ideas, vivencias, sufrimientos, momentos difíciles que pasan aquí. Así que, bienvenidos. Procedamos entonces con la lectura. ¿Les parece? Ahí les va. Tal cual lo hacía a diario, poco después de las 5 de la tarde, mi madre cumplía con su sagrada rutina de ponerse algo extra encima y bajar los 3 pisos, traducidos en 24 escalones y un descanso de escala, que la separaban del nivel del suelo en el bloque de departamentos donde vivía. Una vez allí, podía sin problemas cruzar la calle para dar justo a la entrada del supermercado emplazado enfrente, que para ella más bien era como su propio supermercado. Entrar y comprar lo que necesitaba. Nunca le faltaba con quien conversar. Siempre con alguien se encontraba. Ahí dentro demoraba más en las incontables charlas que mantenía entre la sección de fiambrería, donde también pesaba el pan que llevaba, y la caja, donde pagaba los productos y su cajetilla de cigarros, infaltables para ella. El cubrir ese trayecto en el interior del negocio le significaba una distancia equivalente a unos 8 metros, máximo 10, pero que al final parecían como una cuadra. Si avanzaba un paso, retrocedía 2, o se olvidaba de algo, o había visto a la vecina que no veía desde el día anterior y se devolvía a conversar. Una vez hecho el trámite del pago, salía, o al menos eso intentaba hacer, no sin antes detenerse 2 segundos tras la doble puerta de vidrio. Con su mano derecha sostenía su compra, mientras la izquierda la mantenía, durante esos 2 segundos, lista a empujar esa puerta. Una puerta que en el fondo ella no quería empujar. Se quedaba congelada ahí y miraba. Miraba hacia afuera con detenimiento, con temor y en silencio, mientras repasaba una y otra vez en su mente el deseo, la petición que le había hecho a Dios, más bien dicho, de ni siquiera llegar a verla. Simplemente no quería verla. Con tan solo divisarla, aunque fuera a metros de distancia, inevitablemente revivía el infierno que estaba pasando por su culpa.
Después de la muerte de mi padre, de eso hace ya 2 años, mi madre no había vuelto a llorar tanto, al menos no hasta que ocurrieron esos 3 o 4 episodios que tuvo por culpa de ella, de la señora. Yo me preocupé mucho la última vez que la vi, me asusté. Percibí un nivel de estrés y desesperación tremendo en ella, aunque más que estrés me parecía temor, miedo, era terror. En ocasiones ella me decía, ¿me puede hacer algo? Tengo miedo hasta de dormir con la puerta abierta y en mi propio dormitorio. No puedo más, hijo. Esos 3 o 4 episodios, la señora había pasado de ser una viejita de aspecto inocente y medio débil debido a su edad, incluso de caminar dificultoso, a una mujer ruda, con personalidad potente, violenta, de actitud soberbia, grosera y con fuerza suficiente, aunque parezca de no creer, para dar golpes al muro e incluso a ella misma, golpes que mezclaba en proporciones adecuadas con manotazos a su cabeza y tirones de sus propias canas. A eso mi mamá le temía, a que repitiera eso y cosas peores. Le temía lo que pudiera hacer en contra de ella. Sin que se pueda comprender el cómo, la señora se había transformado de la nada en una potencial amenaza, en una madre amenaza, que, dicho sea de paso, de madre no le quedaba nada. Hace años que no tenía vestigio alguno. De amenaza, bueno, de eso sí le quedaba, y bastante. Y es que como les estoy contando, en eso se estaba convirtiendo. De esos 3 o 4 episodios, el último fue el más violento. Yo me enteraría de ellos mientras estaba fuera de la ciudad por temas de trabajo. Si bien es cierto que los primeros tuvieron la misma cuota de discusión, algo de gritos y sus acostumbradas reacciones de autolastimarse, fue el cuarto episodio, que ocurrió hace solo una semana, el que dejó a mi madre como está ahora. Cuando hablamos por teléfono aquella tarde yo había terminado recién mi jornada. Cansado como estaba, mientras cenaba en el casino del personal, iba escuchando las palabras que hilaban el relato de lo sucedido. No lo podía creer. Una a una, las imágenes que mi cabeza iba armando flotaban entre mis ojos y mi plato de comida, y no podía borrarlas. Se superponían con toda calma ante mi mirada perdida. Mi madre lloraba y me decía que no entendía nada, que otra vez la señora había dicho de todo y que solo quería salir de ahí, que ya no aguantaba más. Sintiéndome impotente por no poder ayudarla, tan solo atinaba a decirle algunas palabras que la apoyaran y le transmitiera cierta tranquilidad, calma y empatía, aunque por dentro mis ganas de actuar fueran mucho menos pasivas para con la señora. Tenía que irse, tenía que salir de nuestras vidas. Me había propuesto la tarea de proteger a mi vieja lo mejor posible, y no iba a ser esa la situación, ni esa persona, la que me llevara a no cumplir ese compromiso que hace 2 años hice conmigo mismo. Hola madre, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Le consulté. Eran casi las 7 de la tarde. Ya es costumbre para mí el llamarla mientras ceno. Ese es uno de mis momentos de tranquilidad para conversar. Hola, bien, hijito, todo bien por acá, tranquilo. La fiesta en paz, como se dice. Me respondió, pero con un tono diferente. Algo raro tenía. No era la forma con la que normalmente me respondía. Por alguna razón, no le creí del todo. ¿Qué pasa, madre? Le escucho algo distinta. ¿Otra vez lo mismo? El silencio fue el que habló en ese momento. Silencio profundo de un par de segundos en los que podía percibir, al oírla respirar y suspirar, el lamento y pena que ella sentía. Pucha, hijo, no quería hablar contigo en este momento, pero justo me llamaste. Ya, dígame ahora por favor, no me oculte nada. Tengo casi 50 años de escucharte hablar y conozco perfectamente cada tono que usas, madre. No me oculte cosas, ¿vale? Otro par de segundos de silencio. Ella respiraba, sollozante.
Madre, hábleme, por favor. Unos minutos después de iniciada la conversación y tras lograr convencer a mi vieja de que me diera más detalles, me enteraría que lo único que me mermó la supuesta tranquilidad que llevaba en casa hasta cierto momento fue que, de pronto, se percató de una actitud rara en la señora. Daba paseos acelerados por el pasillo, golpeteaba las cosas y todo eso con un aparente gusto por hablar y pelear sola, como discutiendo con ella misma. Esa había sido la tónica del último par de horas, al menos hasta que finalmente sucedió lo más grave de todo. ¿Eso fue todo, viejita? ¿O hay algo más? Ella demoró en responder. Es que otra vez tuvimos una discusión, pero esta vez fue peor que las otras, hijo, respondió. Ahora el par de segundos de silencio fueron desde mi lado del teléfono. La rabia me hizo cerrar los ojos y casi provoca que me atore con el bocado que masticaba en ese instante. Logré toser y liberar mi garganta. Luego tomé un sorbo de agua y seguí escuchando lo que me decía. No sé qué pasó, hijo, si todo iba bien. Iban varios días que no había hecho este show de nuevo, agregó. Entonces, ¿se enojó por algo? ¿Te reclamó alguna cosa? Le consulté. No, hijo, para nada. Es que no sé qué le pasó. Yo estaba preparando todo para tomar once y de repente la vi medio rara. De la nada empezó a hablar sola, a mover cosas en la pieza, salía y entraba, salía y entraba. La sentí incluso algo brusca, como violenta, ¿sabes? ¿Te hizo algo, madre? De inmediato le pregunté lo que no quería escuchar. Ya casi terminaba mi cena y debía volver a mis funciones, por lo que no tenía tiempo suficiente para conversar muchos detalles secundarios. Necesitaba saber si alguna muestra de violencia física se había hecho presente en la discusión. Es que no sé si decirte, hijo. Pero ¿cómo no sabe? Claro que me tiene que decir, mamá. Le pregunto de nuevo, ¿te hizo algo? Solo escuché sus sollozos. Madre, volví a animarla para que me contara. Presentía que no era nada bueno lo que iba a escuchar. Esta vez no hubo silencio. Esta vez sí hubo una respuesta. Sí, me dijo entre llanto y suspiro. O sea, lo que pasó fue que casi me pega en la cara. De verdad que me asustó mucho. ¿Qué? Me enfurecí. Sí, de repente se acercó muy rápido hacia mí y fue en el pasillo, y la mirada que traía me aterró. Era de enojo. Se veía furiosa. Se me vino encima muy rápido, me relataba mi vieja. Al oírla, sentía el temor entremezclado con cada palabra que pronunciaba. Lo contaba con miedo, y con total seguridad lo digo, hasta con un cierto grado de vergüenza, de decepción. Sí, así fue que la escuché, decepcionada de su propia madre. Así me enteraba, estando a casi 500 kilómetros de distancia, cómo la señora se había abalanzado sobre mi madre con claras intenciones de agredirla. La situación en casa se había tornado de tonos más que oscuros. Yo, poco o nada podía hacer estando así de distanciado. Imaginar el desenlace que pudo haber tenido ese episodio me ofuscaba mucho. En el fondo, sabía que alguna solución debía tomar respecto al asunto. Luego de unos instantes de procesamiento, le hablé. ¿Te pegó, madre? Dígame la verdad, por favor. ¿Te pegó? No, hijo, no alcanzó. Yo me hice hacia atrás y le dije que no hiciera tal de tocarme. Entiendo. Mejor para ella que no te haya tocado. ¿Y qué hizo luego? Se empezó a tirar el pelo y se devolvió a la pieza tirando palabras al aire que no entendí. Yo estaba demasiado nerviosa, por eso no le puse mucha atención. Ya, madre, tranquila. Qué bueno que no pasó a mayores. Trataba de calmarla, pero en realidad lo decía para calmarme a mí mismo. Sentía demasiada rabia e impotencia por no haber estado ahí. Aunque pensándolo bien, si yo hubiera estado en casa en ese momento, ni siquiera se habría atrevido a subir el tono de voz, ni menos a intentar pegarle. Si se hubiera atrevido, no sé cómo hubiera respondido yo, la verdad.
¿Está ahí contigo ahora?, le pregunté. No, salió hace unos minutos, no sé dónde se fue. Ok, viejita, tú tranquila. No vuelvas a tocar el tema ni a intentar hablarle. Déjala. Yo llego en 2 días y cerraré este asunto. Le voy a dar todas las facilidades para que vuelva donde quiere estar. Si le gusta el norte, la llevaré al norte. Y punto. Tuve mucho miedo, hijo. Todavía tengo miedo. Tengo la piel de gallina de solo contarte lo que me pasó. Lo sé, madre, lo sé. Y eso es lo que más me duele y me molesta. Que en tu propia casa sientas miedo de tu propia madre. Eso no puede ser. Me aterra, ¿sabes? Me aterra. Ha sido complicado para mí. Muy complicado. Me da miedo hasta cuando voy a dormir. Me paso muchas películas. Hasta me llevo el cuchillo grande para esconderlo en el dormitorio y me encierro con el gato para dormir. Sabes bien que no me gusta dormir con la puerta cerrada, pero lo hago igual porque ella me da mucho miedo. Lo sé, viejita. La situación está llegando demasiado lejos. Gracias a Dios que no pasó nada más, ¿ok? Usted trate de estar tranquila. Mi vieja no exageraba y yo lo sabía. Cada vez que me relataba los hechos y lo que le decía la señora, en mi cabeza iba armando las escenas. Las reacciones de la dama habían mutado de ser una simple charla o intercambio de palabras a actitudes y acciones de neta violencia, verbal y autoinfringidas. Tú tranquila por ahora. Déjala que vuelva cuando ella quiera y solo dedícate a seguir tu rutina, ¿vale? Le dije. Sí, hijo. Sé que debo estar tranquila y evitar conflictos. Te voy contando, ¿ya? Y perdona por molestarte con esta cosa, pero no tengo a nadie más a quien acudir. Oye, por favor, nada de pedir perdón ni mucho menos. Vamos a salir adelante con esto y a encontrar la solución. Solo hay que tener cuidado y sobre todo intentar documentar lo que vaya pasando para respaldo. ¿Cómo? ¿Tengo que escribir algo? ¿O lo que ella me diga? Me preguntó, afligida. No, vamos a intentar grabar las discusiones. Con tu teléfono puedes grabarlas. Pero si apenas sé cómo llamar con esta cosa del teléfono, menos voy a poder grabar. Qué complicado, hijo. Nah, tranquila. Tú solo haz lo mismo que haces cuando me mandas un audio por WhatsApp. Empiezas a grabar y dejas el celular por ahí cerca o lo sostienes en tu mano. Y listo. Ah, ya. ¿Así nomás? A ver, déjame hacer una prueba, ¿vale? Luego de un par de intentos fallidos, lo logró. Se dio cuenta de que no era tan difícil al final. Los 2 audios de prueba me llegaron sin problema. Ahora la viejita quedaba con una herramienta de respaldo que le daba cierta tranquilidad en caso de que los episodios complejos se repitieran. ¿Te llegaron bien los audios, hijo? Sí, madre, los tengo. Ahora mismo los tienes que hacer. Así mismo los tienes que hacer cuando veas que la cosa se pone fea de nuevo. Empiezas a grabar y me los mandas. Nada más, ¿ok? Ya, hijito, gracias. Ella quedaba más tranquila y yo también. El hecho de contar con algún respaldo en temas de violencia dentro de la familia es vital hoy en día, independiente de los actores y las circunstancias. Fueron 3 o 4 veces que llamé a mi viejita antes del mediodía de aquel domingo. Ese día empezó raro para mí. Desperté con una sensación poco común. Sentí una pesadez, una especie de miedo. Y no me había equivocado en el horario de los llamados. De eso estaba seguro. Su rutina era bien marcada y siempre cuidaba de no llamarla cuando se suponía que estaba ocupada. El día avanzó y nada. Tampoco tuve suerte en los 3 intentos de la tarde. Trataba de calmarme, repitiéndome hasta el cansancio que me quedaban solo un par de horas para poder partir a casa, pero me resultaba muy difícil. ¿Qué pasa, colega?, preguntó Hugo, preocupado por mi actitud extraña. Hace rato que te veo llamar y hablar solo. ¿Está todo bien, viejo? Mira, no. He llamado muchas veces a mi viejita y no me responde. Desde la mañana que trato de comunicarme con ella y nada. A ver, pero seguro que está ocupada conversando con alguien. Ya dale unos minutos. Quédate tranquilo, hombre.
Sí, puede ser, le respondí, aunque sin creerme ni una palabra. Todavía tengo 2 temas puntuales que cerrar antes de irme. Los veo y paso por tu oficina, ¿ok? En cosa de unos minutos estaba cerrando los 2 temas que me faltaban y entregando mi turno. A esa altura del día aún no había sabido nada de ella y ya iban más de 6 llamados. En definitiva, aquello no era normal. ¿Supiste algo, Beto?, preguntó Hugo, apenas entré en su oficina. No, nada, no responde, le contesté preocupado. Y eso no es normal, Hugo. A esta hora se supone que está ubicable. Mira, estoy listo para irme. Revisa por favor, ¿sí? El nerviosismo no me soltaba. Apenas Hugo verificó mis documentos de cierre, tomé mi mochila y mi chaqueta y partí. Me esperaban casi 5 horas de viaje que, si exigía la camioneta, podía intentar rebajarlas a 4 o poco menos de eso. Conducir así no era mi costumbre, pero me apuraba el llegar a casa a tiempo. ¿A tiempo para qué? Ni yo lo sabía. No quería saberlo ni imaginarlo, solo quería llegar a tiempo. Después de escuchar todo lo que me contó en las últimas conversaciones, mi maldita imaginación me tenía enfermo con tanta muestra mental de los posibles finales de esa historia. Ninguno era agradable, y eso sí que lo odiaba. Los 35 minutos que a velocidad normal toma llegar al primer peaje, los rebajé a 20. Había ganado tiempo, pero como estaba recién iniciando mi viaje no sabía si iba a ser suficiente. La pesadez sobre mis ojos y el temor por cómo estaría mi madre iban y venían mientras mi atención alternaba entre el velocímetro y el reloj. Esos 2 elementos eran mi única concentración en ese momento. Al menos lo fueron hasta que oí aquella notificación de mi teléfono que rogaba no tener que oír. Era una notificación de audio recibido. Desde el velocímetro, oída la alerta sonora, mis ojos ignoraron el reloj y pasaron directo hacia el teléfono que colgaba al centro del tablero. Al leer aquel pequeño mensaje que se te muestra en la parte de arriba de la pantalla, mi tiempo se detuvo. Audio de mamá. De inmediato recordé las instrucciones que le había dado en caso de que algo grave sucediera de nuevo con la señora. El vehículo avanzaba. Yo trataba de despegar mi mano del volante para desbloquear el teléfono y escuchar el mensaje. Lo intentaba, pero parte de mí me advertía, que no lo hiciera. Lo intentaba, pero en el fondo tenía miedo de hacerlo. Fue tanta la desconexión mental que sufrí por aquella disyuntiva que no me percaté que ya había superado los 150 kilómetros por hora. La tensión y la ansiedad me habían hecho aplastar el pedal derecho. De pronto, producto de casi incrustarme bajo un camión maderero por lo rápido que iba, una brusca frenada y desvío a la derecha me sacaron de la carretera. Por gracia divina logré parar la máquina sin tanto daño. La bestial sacudida que me di solo me heredó 2 cabezazos contra la puerta y un golpe en el brazo izquierdo. Agitado, asimilando el shock de adrenalina y con ambas manos aún en el volante, volví a mirar el aparato. La notificación seguía ahí, intacta, esperando. Suena ridículo, y lo reconozco, porque han sido miles los avisos de ese tipo que me han llegado, pero algo había con esta. Algo tenía que me helaba el interior de solo mirarla. Una vez calmado y aguantando el dolor de mi cabeza y mi brazo, lentamente desbloqueé mi teléfono, no sin antes apagar en mi mente todo lo demás. No sé cómo, pero lo hice. No más carretera, ni autos, ni camiones, ni nada. Era solo yo y el bendito audio. Entonces presioné play. Avanzados los primeros 3 o 4 segundos de la grabación, de los que no logré distinguir nada, otra notificación apareció. Audio de mamá. Nuevamente me avisaba. Ya era el segundo y duraba poco más de 6 minutos. El primero, 3 minutos y medio. Mis ojos se abrieron y mi mano empezó a temblar. Ni siquiera por el casi accidente que me había temblado, pero por esto sí. Reinicié el archivo y me esforcé al máximo por entender lo que escuché. Me costó descifrar el ambiente ruidoso al principio. Entre la adrenalina, el dolor y la tensión, fue difícil procesarlo.
Oí ruido de, oí ruido de loza que se rompía, puertas que se cerraban y mucho ajetreo al interior de la casa. Dentro de todo aquello, un par de voces resaltaron histéricas en esa atmósfera virtual. Era mi madre y la señora, que discutían, pero no era una discusión normal. Esta vez había algo más. Yo te dije, me tienes aburrida, mira lo que me haces, mira. Mamá, para, ¿qué estás haciendo? Deja de hacerte eso. Atónito por lo que estaba oyendo, no podía despegar mi vista del teléfono. Lo miraba, escuchaba y me armaba la escena entre todo ese ruido, golpes a los muebles y frases sin sentido. Entonces vino lo peor. Si no me duele, mira cómo me pegas. Te dije que no me duele. Pero mamá, deja de golpearte. Yo me golpeo porque quiero. ¿Y qué te importa? No había forma tranquila de procesar lo que mis oídos estaban recibiendo. Mi cerebro se negaba siquiera a intentarlo. Por automático, como activado por algún sexto sentido o mi instinto de protección, encendí el motor y volví a la carretera. Me faltaban 2 horas de viaje y tenía que avanzar. Los minutos de ambos audios pasaron como si duraran unos cuantos segundos. Ambos graficaban una discusión fuerte entre mi madre y la señora. Ella, según iba escuchando, había intensificado sus lesiones autoinfligidas, cosa que ya era una mala señal. Todo era una mala señal. Porque después podrían acusar a mi vieja de maltrato, y ahí sí que el tema llegaría a otros niveles. ¿Por qué te golpeas, mami? No me importa, si yo te dije, no me interesa. ¿Quién te crees que eres? Tú a mí no me mandas. Me tienes aburrida. Así respondía la dama, sin coherencia alguna. Sin embargo, me sorprendió un poco el hecho de que las frases que escupía al aire se le escuchaban bastante claro y sin ningún problema de dicción. Se le podía oír vociferar total y absolutamente cuerda. Como si se tratara de un muy oportuno milagro carretero, la pista izquierda poco a poco se me fue despejando. Se vio como si la carretera misma hubiera entendido mi premura y decidiera abrirme paso. Sacándole a mi vehículo un claro y absoluto exceso de velocidad, aproveché que la cercanía del ocaso me concedió a esa hora una nula presencia policial y aplasté hasta el fondo el bendito pedal. Mi destino se acercaba cada vez más y tras cada segundo que pasaba, seguía temiendo la llegada de otro audio. Entre tanto y tanto de mi avance, había intentado 3 llamados, pero ninguno fue respondido, lo que por supuesto aumentó mi tensión. En el fondo, no tenía claro si quería o no escuchar la pelea, ni tampoco sabía qué le iba a decir a mi madre si me respondía. Solo quería avanzar. Es más, en ningún momento pensé en llamar a carabineros para que llegaran antes que yo al departamento. Pero ¿qué les iba a decir a ellos? ¿Cómo les iba a explicar todo mientras conducía? Hubiese resultado inútil y más complejo para mí. Hubiese resultado inútil. Más estrés, más tensión. Seguía acelerando. Mi brazo me dolía y creo que mi cabeza sangraba, pero no les tomé atención. Recuerdo sí que en algún momento sentí un escurrimiento tibio cerca de mi oreja izquierda, pero no me importó en ese minuto. Asumí o quise asumir que solo era sudor no sangre. Volví a poner la vista sobre el velocímetro y leí 150. Y ahí me quedé. Me jugué esa opción. La ruta seguía despejada y ya faltaba poco. Aquellas horas, sin una nueva notificación, se transformaron en una espera más que eterna. No volví a llamar a mi madre, porque a mi teléfono le quedaba poca batería. Con lo apurado de mi salida olvidé mi cable, así que no lo pude recargar durante el viaje. Como el 34% con el que salía había bajado al 8% en lo que llevaba de avance, opté por reservar esa carga para recibir lo que pudiera llegar en los minutos que me faltaban. La entrada a la ciudad la pasé bajando apenas de 100 kilómetros por hora. A pesar de haber abandonado la carretera, igual me costaba controlar la ansiedad. Sabía que hasta Machalí, donde quedaba la casa de mi madre,
Me quedaban solo 15 minutos de trayecto. Estando ya en el sector urbano, avancé con más precaución porque tenía que llegar sí o sí, no podía seguir abusando ni dependiendo de mi suerte. Opté por entrar por carretera El Cobre hasta el cruce de Nogales. Luego fue ahí hasta el cruce de Sanchina y doblé al oriente por Avenida San Juan. Ingresé al tramo final por el camino Recreo. De pronto, escuché un bip. Notificación recibida. Batería baja. 4%. Conecte cargador. ¡Por la cresta!, grité y seguí avanzando. Venía tan metido en mi objetivo que nunca escuché las anteriores advertencias de batería baja. El detalle de la pantalla de mi teléfono casi no lo veía por la típica luminosidad oscurecida que adoptan los aparatos para ahorrar batería. Estaba prácticamente en negro. Me faltaban 2 minutos para llegar a casa y me vuelve a sonar el bip. Audio de mamá. Lo siento, madre, no puedo oírlo, ya voy llegando. Fue lo que murmuré mientras entraba en la última recta por el costado de la capilla. De ahí me faltaba solo una subida de 300 metros y un par de virajes a la derecha para llegar. Preferí estacionar al costado oriente del departamento. El otro acceso, el del poniente, casi siempre está con llave a esa hora, llave de la que sí tengo copia, pero que siempre olvido en alguna parte. Por lo que no me podía arriesgar a que estuviera cerrado. Necesitaba la ruta más rápida, sí, pero también la más segura. Mi teléfono, que a esa altura apenas colgaba del tablero, como si todo eso fuera un mal chiste macabro, me volvió a recordar las notificaciones del audio y de la baja batería, al tiempo que me decía, el teléfono se apagará. Conecte cargador. La última vuelta a la derecha terminó con mi detención brusca a orilla de calle y con el correspondiente tirón al freno de mano. Ni siquiera miré por el retrovisor antes de abrir la puerta, solo me bajé. En carrera pasé por el acceso principal a los blocks de departamento y en cosa de 2 segundos, con 12 zancadas, ya subí a los 24 escalones que me separaban del tercer piso. De pasada, mientras iba subiendo raudo, vi que todo alrededor estaba en silencio y a oscuras, incluyendo el departamento de mi madre. Pero si me mandó los audios desde acá, ¿dónde está? ¿No hay ninguna luz encendida? Eran los cuestionamientos fugaces que repasaba mientras sorteaba el descanso del segundo piso y enfrentaba la puerta de entrada, ya en el tercero. Silencio profundo, oscuridad insistente. No fue necesario usar las llaves que llevaba en la mano. Es así que nunca la olvido. Una fina entreapertura de la puerta me recibió a mi llegada. De inmediato la percibí más silenciosa que de costumbre, casi lúgubre. Me detuve justo antes de entrar. Miré hacia adentro y escuché por unos segundos, pero el departamento parecía vacío. No había sonido alguno, salvo el de mis propios latidos. Nada era normal hasta ese momento. Hice un leve intento de hablar para llamar a mi vieja, pero me detuve antes de emitir palabra. Preferí callar. Empujé muy despacio la puerta, pero nada. A la derecha, una tenue luminosidad lunar se hacía ver ingresando por la ventana de la cocina. Avancé unos pasos. Madre, le llamé, con tono seco y fuerte, pero no me respondió. 2 pasos más. Nada. Silencio absoluto. Entonces, gracias a aquella tenue luminosidad sumada a la luz que aportaba el microondas con su puerta abierta, algo pude ver hacia mi derecha. En el piso, una zapatilla, solo una. Se confundía entre algunos trastes plásticos y un par de ollas. Todo eso al costado de 4 fierros simétricamente asomados por el vano de la que alguna vez fue una puerta de dormitorio. Eran las patas de una silla que yacía en el suelo, volteada. Si había logrado escuchar mis latidos al llegar a la puerta, ahora esos mismos me gritaban acelerados en el oído. Aquella escena al interior del departamento se me presentaba más que violenta. ¡Mamá! Volví a llamarla, al tiempo que enfilaba hacia la cocina. No me respondió. Seguía habiendo un total desastre en ese sector.
Los únicos vestigios de mi madre ahí eran la zapatilla y un poco hacia la izquierda de esta su teléfono, que recibía casi toda la luz del horno. Fijé la mirada en el aparato y vi la sangre. Amorfas marcas de rojo pálido resaltaban sobre su carcasa gris. ¿Dónde estaba mi madre? ¿Dónde estaba la señora? O estaban en el baño o en los dormitorios. No había más opciones. Muy pocos metros cuadrados encerraban las respuestas que necesitaba. Luego de pasar frente a la cocina, con 3 pasos raudos por el pasillo, ya le daba un empujón a la puerta del dormitorio del fondo, el de la señora. Ruido que fue acallado por el gemido que escuché en ese mismo instante desde el baño. Miré de inmediato a mi derecha y la vi. Ahí estaba mi madre, tirada en el suelo, medio torcida y casi desmayada. ¡Mamá! ¿Pero qué mierda!, grité al principio, al mismo tiempo que me abalancé a ayudarla. ¡Hijo! ¡Cuidado!, intentó responder, pero nada le logré entender. Tranquila, mamita, te voy a ayudar, no te muevas. Intenté calmarla, al tiempo que evaluaba su estado. Está por acá. Cuidado, balbuceó la pobre, apenas. Ya, no hable, no se esfuerce. Llamaré la ambulancia. Tal nivel de estrés tenía en ese momento que no recordé que venía sin batería. Y lo peor de todo, que no hice caso a lo que ella intentaba decirme. No tengo teléfono, no sé dónde está la señora, no sé qué pasó. Todas esas ideas me golpeaban mientras trataba de ayudar a mi madre. Había sangre en sus brazos, en la pared, en la cortina y los artefactos del baño, y en sus mejillas. Estaba rasguñada, tal vez cortada y casi inconsciente. Eso era lo único que veía. ¿Y la señora? Nada. No la vi por ningún lado. Solo me enfoqué en mi vieja después de golpear la puerta del dormitorio. Entonces reaccioné. ¡La puerta! Por la cresta, no me fijé. Seguro está en el dormitorio, escondida. Debo ir a asegurarme. Me levanté acelerado y volteé para mirar hacia la puerta, pero no pude ver nada. Ni lo tenue de la cocina, ni la luz del microondas lograron ayudarme en ese espacio ahora lúgubre. Mucho menos me ayudaba mi cansada miopía. Incluso mis lentes me jugaron en contra, empañándose con algo de mi sudor. Todo ese panorama, así de mal como se estaba dando, era adornado por mis latidos que ahora bramaban en mi cabeza. Intenté ajustar la visión, pero nada. Tenía que entrar. Había dañado a mi madre y algo tenía que hacer. Con cuidado di 2 pasos cortos y salí del baño. El tercero me dejó casi cruzando el pasillo, enfrentando el vano cuya puerta medio abierta apenas me dejaba mirar al interior, donde también estaba oscuro. Abuela, le llamé, con voz seca, ronca y lo más calmada posible. Tragaba saliva y sentía mi corazón a mil. Avancé otro paso más y el vano quedó atrás. De pronto, algo me hizo mirar hacia abajo, a mi derecha, algo que se movió rápido y me asustó. Lucio, por la cresta. Me asustaste, gato, exclamé mientras lo vi correr desde debajo de la cama buscando la salida y de inmediato y producto de mi salto y reclamo aireado, devolverse y meterse nuevamente donde mismo. En ese instante, otro quejido de mi madre, esta vez más sufrido y largo, me hizo voltear para verla. Se me salió el corazón cuando vi la silueta encorvada y negra de la señora parada en la puerta del baño. Estaba de espaldas hacia mí, mirando a mi vieja. Me asustó tanto que me eché hacia atrás intentando procesar lo que veía. Fue entonces que me di cuenta de que, por una amorfa diferencia de unos 20 centímetros aproximadamente, su brazo derecho superaba al izquierdo. No logré distinguir bien el porqué hasta que lo movió. Cierto brillo tenue distorsionó su forma regalándome la respuesta. Era el cuchillo cocinero de mi madre. La señora lo había asegurado. Había cortado a mi viejita y en ese momento se disponía a averiguar qué tanto más la podía volver a cortar. «¡Oye, abuela, para!», grité para llamar su atención. Ella solo levantó su cabeza, pero no volteó a mirarme.
Yo te dije, estoy bien, no me gusta hacerme esto. Déjame y yo te dejaré tranquila. Te corto o no lo hagas. Solo frases ilógicas alcancé a oír y medio comprender en sus murmullos, que poco a poco subían de tono. Hablaba incoherencias, a la vez que con el cuchillo hacía movimientos nerviosos raspando y cortando su muslo con la punta, pero sin emitir quejido alguno. En esa actitud de lastimarse, parada frente a mi madre, que seguía en el piso, no dejaba de hablar y disparar tonterías cada vez más fuerte, casi que gritaba. Abuela, ya, dame el cuchillo. Al oírme, se calló y levantó aún más su cabeza. Tras 2 segundos de meditación, tal vez meditó, no lo sé con certeza, bajó despacio su cabeza para volver a mirar a mi madre y avanzó hacia ella. Ahí supe que iba a finalizar lo que interrumpí cuando llegué, así que actué. Ven para acá, le grité, mientras la tomaba por los brazos buscando inmovilizar el arma, pero ella reaccionó con fuerza. La sacudida violenta que hizo me obligó a retroceder para evitar el corte que lanzó hacia atrás. En un segundo se volteó y me miró fijo a la cara. Gracias a Dios, la señora se olvidó de mi madre y volcó su retorcida atención sobre mí. Su mirada era inerte, vacía, y su rostro no mostraba ninguna expresión. Luego de un momento, y eso sí que no lo meditó, levantó su mano derecha, apuntó su próximo ataque y avanzó. Había llegado mi hora. No sería solo mi madre la que resultaría herida, sino que yo también. Avanzó directo, rápido, con 2 o 3 pasos cortos que dio, sin dificultad, debo decir, para mi total asombro, ya la tenía justo enfrente, ambos dentro de la habitación de mi madre. Retrocedí asustado, pero atento. Sabía que algo tenía que hacer para defenderme, pero era mi abuela el oponente. Sí, era mi abuela, aunque suene raro, y eso me consternaba en cierto modo, aunque al mismo tiempo me convencía de que esa situación solo uno iba a salir parado. Eso era un hecho. La escena era terrorífica, el telón de fondo, su mirada empapada en un odio indescriptible, el acto, ella parada justo frente de mí, amenazándome con un cuchillo muy bien agarrado a media altura y decidida a clavármelo. Mi vieja, seguro que oyendo lo que pasaba, seguía intentando pronunciar palabras, llorando y quejándose. Oye, abuela, cálmate, le grité, manteniendo mi atención en el ataque que se venía. Me asustaba eso, obviamente, si eran 20 centímetros de hoja afilada en manos de una loca. Claro, me asustaba, pero más me asustaba lo que yo podía hacerle a ella. ¡Cállate! Ya te dije, no me molestes, me gritó de vuelta, a la vez que otro paso corto la acercó aún más hacia mí, empujándome hacia adentro del dormitorio. Dame el cuchillo, te vas a lastimar, mira lo que le hiciste a mi vieja. Que hice nada, cállate, ahora te toca a ti, cállate, mierda. No me quedaba espacio para dar otro paso. Uno más y pegaba la espalda al muro. Ella, mirándome sin pestañear, avanzaba hacia mí con pasos arrastrados, gastados, pesados de rabia, como impulsados por una decisión absoluta, pero vacía, oscura. Silencio, terror, llanto, odio. Mis latidos, ahora callados, daban paso a mi respiración que buscaba mantenerme concentrado y calmado. En eso, Martita, permiso, aló. Retumbó en ese amenazante silencio el llamado de la vecina de mi madre. Venía a verla, como de costumbre. La señora, al oírla, desvió con sorpresa su mirada hacia su izquierda. Entonces me moví. Con ambas manos tomé su antebrazo derecho y a la vez que pivoteaba mi cadera hacia la derecha, la mandé al suelo. El golpe fue tan fuerte que azotó su pecho y cara en el piso. Un quejido seco y el crujir de un par de huesos anuló toda amenaza. Señora Julia, pase, encienda la luz y venga, por favor. Le hablé a la dama. Con permiso, respondió ella, mientras ingresaba y se iba sorprendiendo por el desorden con el que se encontró luego de presionar el interruptor. ¿Y la Martita? La vine a ver porque... ¡Martita! ¿Pero qué cresta le pasó? Exclamó al verla en el piso. No la toque. Venga por acá, por favor, ayúdeme aquí.
Yo la veo. ¿Tiene teléfono? Sí, sí tengo, sollozaba la dama, asustada por mi madre. Llame a alguien ahora, por favor. Me da lo mismo a quién, pero pide ayuda para mi madre, rápido. La dama así lo hizo. Transcurrida una hora, dos ambulancias, carabineros, seguridad ciudadana y un montón de curiosos adornaban el final de la escena, tal como es en la mayoría de estas situaciones. Cuando necesitas a alguien, o está lejos, como yo en este caso, o simplemente llega tarde, con suerte cuando los llamas, como todo el resto. Mi madre necesitó ayuda en su minuto y no la tuvo. La señora, invadida por una mezcla de demencia, locura, rabia, aires psicopáticos o lo que puta haya sido, casi me la mata. La gracia de Dios fue lo que permitió que toda esa pesadilla terminara con la señora en el suelo, casi inconsciente, controlada por la policía y personal médico. Mi madre, con el paso de los días, se recuperaría bastante bien de sus heridas físicas. Las otras, las emocionales, aún no logra sanarlas. Para ayudarla le propuse un cambio de aire, que evaluara un cambio de casa o algo por el estilo, pero no quiso. Esta es mi casa y no puedo tener miedo de vivir en ella, me dijo. Hoy mi madre continúa su vida, en su hogar, cerca de sus vecinos y sobre todo de su supermercado. Disfruta de las bellas memorias que reunió por años junto a mi padre y sus hijos en ese, su departamento. De la señora, la verdad preferiría no saber nada más. Lamentablemente, sé que es un camino complejo el que nos viene por delante, debido a su edad, su condición médica, el casi parecido que comete y todo lo que eso conlleva. Mi madre también lo sabe e intenta asumirlo y superarlo, cosa que muy probablemente lo logre. Lo único que ella jamás va a lograr superar es el hecho de que, en algún minuto, llegó a temerle a la llegada de su muerte de manos de su propia madre. Fin. Estimados amigos, estimadas damas que me acaban de escuchar leer este relato a la señora, primero que todo les doy las gracias por tomarse el tiempo, por con total seguridad disculpar algún error que haya tenido en la pronunciación o tal vez la entonación, pero sobre todo por estar, por poner oído y por haber sido parte de estas 7 pequeñas muestras de mi locura, de mi libro. Esta historia en particular me llega muy directamente y está mal dicho, no es que me llegue, a mi madre y a mí nos llega, porque en el núcleo central de la narración se esconde una realidad que mi madre vivió con mi abuela, que en paz descanse, durante varios años, en los últimos años de su vida. Lamentablemente hubieron episodios difíciles, hubieron episodios de enfermedad, de un apoyo que mi mamá le brindó, de un reconocimiento de parte de mi abuela que nunca llegó hacia ella, y de muchos, muchos, muchos momentos de llanto, sufrimiento, pena, cuestionamientos, preguntas sin respuesta, misma respuesta que mi abuela se llevó al cielo y que mi mamá nunca va a saber. Por eso me pega fuerte este relato, porque tal como lo decía el texto, el protagonista en conversaciones telefónicas se va enterando y va sufriendo un poquito con lo que sufre su madre. Bueno, así me tocó hacerlo a mí. Es, no me costó mucho escribirlo porque era cosa de ir recordando, más allá de ir inventando, ir recordando. Si bien es cierto el desenlace es, digamos, de ficción,
donde este hijo logra controlar en el suelo a la abuela y quitarle el arma para poder atender a su madre. Acá fue el tiempo, en el caso nuestro fue el tiempo el que hizo lo suyo. Solo había que esperar. Mi madre tuvo que esperar, tuvo que aguantar y esperar. Y la vieja aguantó y esperó. Hoy día sufre, por distintos motivos, sufre. Porque su madre se fue, porque se fue sin responderle 1 millón de preguntas, porque se fue sin reconocerle el apoyo, y porque tal vez nunca logró disfrutarla como madre. Y en el momento que mi vieja vea este video, yo sé que más de alguna lágrima se le va a caer. Lamentablemente fue así, nunca la disfrutó como madre. Va dedicado a todas esas personas que cuidan enfermos, que lamentablemente su padre, su madre principalmente, caen en un estado de salud que los inhabilita para ser autosuficientes, y ahí tiene que aparecer el cuidador. Me pegó tan fuerte este tema que lo decidí tomar como núcleo, como base, como esqueleto para mi siguiente libro. Una vez que logre materializar la publicación de La Cuarta Tumba, voy a abocarme en trabajar en este texto, en esta historia, en este terror familiar, médico, humano, de verse en una situación de cuidador, de cuidadora, o de ser la persona a quien cuidan, de ser esa carga, lamentablemente, aunque suene feo, y, y voy a tratar de graficar todo ese entorno, todas esas vivencias que ocurren de la puerta hacia adentro, y todas esas cosas que la gente ve de la puerta, desde afuera de esa puerta. Hay un tema tremendamente profundo ahí que será el tema de mi próxima novela. No me voy a extender más, les agradezco muy sinceramente el apoyo, la escucha, la participación, el que compartan mis videos, el que me acompañen en esta simple atmósfera, como salga, si sale bien, si sale mal, si sale con alguna dificultad en la pronunciación, ya iremos mejorando, trabajo en eso, pero va con cariño, va con mucha dedicación para poder hacerle llegar un pedacito de lo que estoy haciendo. Y por su tiempo van mis agradecimientos. Así es que los veo en el próximo video, que probablemente tenga que ver con La Cuarta Tumba, porque ya terminé la publicidad de 7 relatos breves. Probablemente el próximo video tenga que ver con La Cuarta Tumba o derechamente respecto de mi libro Contigo, Pan y Cebolla. Un abrazo enorme, cuídense por favor, que tengan una excelente semana, un excelente mes de febrero y no se olviden, cuídense. El terror está allá afuera. Chao.